Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy quisiera reflexionar sobre un tema poco común en la prensa, eh, debido a que es un tema más bien áspero, con conceptos que muchas veces no maneja la mayor parte de la audiencia o la opinión pública. Me refiero a los Servicios Nacional de Inteligencia. Esto a raíz de una nota publicada por CIPER Chile hoy, donde señala que durante el año 2008 y 2018, a raíz, ¿cierto?, de una información a la cual CIPER tuvo acceso, ya sea por una filtración o por una investigación periodística, donde señala que en el ámbito de acción de la inteligencia de Carabineros hay 72 informantes, personas que entregan información a agentes de inteligencia de Carabineros. Dentro de estas personas habrían académicos, civiles, personal de gendarmería, PDI y otras personalidades. Y el tema, digamos, es complejo porque es un tema sensible, toda vez que CIPER ha dicho que no va a publicar los nombres para resguardar la seguridad respecto de la identidad de estos informantes. Algo que habla bastante mal de nuestro sistema de inteligencia y que da cuenta de que en alguna parte el sistema falla. Por otro lado, el que los ciudadanos tengamos acceso a este tipo de información, sin duda que es un avance en términos de transparencia respecto de temáticas que muchas veces nos son totalmente ajenas. Pero la cuestión en sí misma es muy grave, es sensible, porque que se filtre esta información, que tenga acceso a este tipo de información, devela, por una parte, la falta de profesionalismo y tecnicismo de los que están, digamos, a cargo de estos organismos de inteligencia, y por otro lado, la falta de legislación adecuada para resguardar, en este caso, la información de estos informantes, toda vez que efectivamente los sistemas de inteligencia, la mayoría para obtener logros, usan informantes. El caso acá es que esto se filtró, hoy se sabe, y es una noticia más de los fracasos o los supuestos fracasos que tiene nuestra inteligencia nacional. Hay que recordar que la mayoría de las veces que nosotros los ciudadanos nos informamos respecto de lo que hace la inteligencia, más que por los logros y por los resultados, es por operaciones fracasadas, lo que hace pensar efectivamente que puede haber una intencionalidad política detrás, puede haber un exceso de ruido al interior, puede haber también que haya cierta dinámica que ya está desgastada al interior de estos servicios. Por lo tanto, el tema tiene muchas aristas las cuales podemos analizar, pero que tienen, digamos, un grado de profundidad que es para más debate. Quiero recordar que en algún momento el presidente Sebastián Piñera se planteó la idea de legislar respecto de un sistema de inteligencia del Estado. Dicho proyecto tenía varias falencias, varios vacíos, uno de los cuales era la protección de datos sensibles,
que en este caso no es así, pero que también tiene relación porque efectivamente nos damos cuenta que a la hora de que hay una filtración o hay un acceso a este tipo de información sensible, estas personas no están protegidas. Otro tema que también involucraba a esta propuesta de ley que estaba sobre la mesa, que no llegó, digamos, a ningún resultado, era definir claramente cuáles eran los objetivos que iba a perseguir, digamos, la inteligencia de nuestro país. Un sistema de inteligencia básicamente tiene que estar como primera prioridad resguardándonos de amenazas externas. Y lo que hoy día vemos, tanto en la prensa, por las operaciones fallidas, como la operación Huracán, lo que hoy día se filtra y muchos otros casos que son de connotación menor, nos da cuenta de que efectivamente no hay un trabajo efectivo y prolijo respecto de esto, lo que me da a pensar de que detrás de la nota de CIPER pudiese también haber una intencionalidad política de volver a poner, digamos, en la agenda la idea de legislar sobre un nuevo sistema de inteligencia. Cuando nos planteamos que la inteligencia está más orientada a la seguridad interna de un país, efectivamente aquí tenemos que reconocer que la orientación también está en cierta medida líquida, está un poco desenfocada. Si bien la inteligencia ha servido para operaciones grandes de narcotraficantes, digamos, donde han tenido algunos resultados, en términos concretos, los índices de narcotráfico en el país, lejos de disminuir, han aumentado. Por lo tanto, también ahí hay un cuestionamiento respecto de que efectivamente no siempre se cumple esa máxima de que si la inteligencia de la nación está orientada a la seguridad interna, necesariamente tendría que ser compatible con la solución de los problemas que nos afectan. Dicho esto, yo quiero señalar que estos 72 informantes son personas que han estado trabajando en el ámbito de lo que es la zona de la Araucanía y me imagino que también cercanos a la provincia de Arauco. Por lo tanto, en su momento, hace cerca de 6 años atrás, cuando el conflicto aún tenía otra dinámica, no tenía la expansión, ni la dimensión, ni las características que tiene hoy, se dijo, personalmente lo dije, que estaban operando muchas instituciones en la zona y que infiltrar con inteligencia un escenario de conflicto que no tiene un origen, digamos, de seguridad interna propiamente tal, era un riesgo y que de ahí efectivamente podría salir cualquier cosa. Y hoy tenemos, digamos, lineamientos de este conflicto que nos hacen evocar en las noticias conceptos como narcotráfico, narcoterrorismo, violencia rural y otros temas asociados a Crónica Roja, más que a una solución de un conflicto que todos conocemos, digamos, que tiene condiciones de otra naturaleza. Por lo tanto, el hecho de haber infiltrado la zona con inteligencia y que hoy día se comprueba, ¿cierto?, con esta noticia de los 72 informantes, da cuenta de que lejos de solucionar el tema, lo ha empeorado. Ahora, ¿qué tan profundo ha sido? ¿Cuántas más personas hay involucradas? ¿Hasta dónde llega esto? Es un tema bastante sensible y delicado, porque muchas veces la inteligencia requiere de informantes, los agentes necesitan informantes y ahí se generan relaciones bastante complejas, difíciles de revertir y que lejos de aumentar, de disminuir la zona, digamos, de los flancos, la zona de donde se deben hacer, digamos,
el levantamiento de los datos, la información, la aumenta. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta noticia devela una vez más que tenemos un sistema de inteligencia que en alguna parte está fallando. Y yo quiero referirme a la Agencia Nacional de Inteligencia, porque ahí se puede graficar claramente la orientación que tiene hoy día la inteligencia en nuestro país. Me refiero a la ANI. La ANI es un organismo asesor del gobierno de turno, es la encargada de entregarle informes al presidente de la República para que tome decisiones, y dadas las circunstancias y la incertidumbre que hay hoy en el país, incluso cuando ocurrió, digamos, el estallido del 18 de octubre, el presidente salió en una declaración pública a decir que la inteligencia había fallado. La inteligencia no ha fallado porque los informes llegan y las decisiones las toman los presidentes. Por lo tanto, aquí hay una clara tendencia a hacer uso de datos de inteligencia con fines políticos. Entonces el debate nuevamente vuelve a la mesa por un proyecto de ley que defina si vamos a tener un sistema de inteligencia orientado al gobierno de turno o al Estado. Ambos tienen sus desventajas, porque si la autoridad y si las mismas agencias están decididas a plantearse en el ámbito político más que en el ámbito de la seguridad de la nación, que es para todos los ciudadanos, van a ocurrir situaciones como las que hemos visto durante los últimos 10 años. Las noticias no son por los logros, son por los fracasos, por vulneraciones de derechos como la Operación Huracán, por hoy día que vemos que hay 72 informantes, dentro de los cuales CIPER dice que no va a dar los nombres, pero los nombres están, se filtraron. Entonces es un asunto muy, muy delicado que debemos los ciudadanos considerar. Creo que una agencia de inteligencia no solo tiene que servir a un gobierno de turno, yo creo que la inteligencia debe estar al servicio del Estado y debe tener como prioridad las amenazas externas, que son, digamos, las que todo país intenta resguardar. Y es ahí donde hay que definir cuáles son nuestras verdaderas amenazas. Porque si llevamos la acción de inteligencia a la seguridad interna y a un conflicto como es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, los resultados hasta los días de hoy no han sido para nada positivos, al contrario. Y la contradicción más grande es que infiltrar con inteligencia sin tener una voluntad política de solucionar el conflicto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, aquí han habido acciones erráticas que creo, insisto, obedecen más bien a decisiones políticas más que a decisiones de inteligencia, que son prioridades para la nación. Y en este sentido yo quiero comentar que básicamente la ANI entrega informes cada año a una comisión que está en la Cámara de Diputados, que es constituida por los diferentes partidos políticos, y es ahí también donde tiene que haber una reforma en el sentido de la rendición de cuentas, que no solamente sea en relación al presupuesto, sino que también tenga relación con cada cierta cantidad de años de desclasificar alguna información respecto de los logros y de algunas temáticas que podamos conocer los ciudadanos para saber cómo la inteligencia ha estado funcionando, porque efectivamente la inteligencia funciona con recursos del Estado. Por otro lado, el nuevo gobierno va a tener todos estos temas que resolver. Y es ahí donde yo creo que la filtración o el acceso a la información de hoy día tiene que ver más con un tema político de que el nuevo gobierno va a asumir en un escenario de pandemia donde los estados van a seguir siendo actores importantes en el orden y la seguridad. El desafío seguramente que tiene el nuevo gobierno es en esta materia y ahí va a necesitar un sistema de inteligencia. Por lo tanto, vamos a seguir con esta mirada más política que técnica y doctrinaria, lo que nos lleva, digamos, a tener acciones erráticas que no solucionan los problemas
centrales que son de otra naturaleza, por lo tanto,